Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio. Grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es, para mí, la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga sin explicar o prometen mucho en poco tiempo. Acá no. Vamos a construir desde cero, paso a paso y con calma. Hoy, metadatos y móvil, no como extras, sino como una obligación ética. Hace 10 años, diseñar para móvil o para celular era algo lindo de tener. Hoy, en Argentina y en gran parte de Latinoamérica, el 85% de los accesos a Internet son desde el celular. Y muchos usan dispositivos antiguos con pantallas pequeñas y planes de datos limitados. Si tu página no está preparada para eso, no es poco optimizada, es inaccesible. Y todo empieza con dos líneas en el head. Abrí index.html. Dentro de head, después de meta, charset y UTF-8, agrega esto. Recordá que no es necesario que pauses el video para copiar esto a mano, porque abajo en la descripción te dejo mi link a GitHub donde podés encontrar el código de este video y los demás. Guardá y vamos a verlo paso a paso como si fuese una carta. Esto le dice al navegador: usa el ancho real del dispositivo, no un ancho de escritorio simulado. No hagas zoom automático. Sin esto, en un celular, tu página se ve como en una PC, y el usuario tiene que hacer zoom y scrollear horizontalmente. Antes de seguir, si no conoces herramientas de desarrollo, DevTools, no te preocupes, es algo que trae todo navegador moderno. Chrome, Edge, Firefox, es como una ventana técnica sobre tu página. No la abre el usuario común, la usamos quienes construimos. Para abrirla, en Windows o Linux, podés apretar F12 o Control-Shift-I. En Mac, CMD más opción más I. Hoy solo vamos a usar una parte, el modo móvil. El resto lo veremos cuando sea necesario. Probalo. Abrí index.html en Chrome, apretá Control-Shift-M o clic en el icono de móvil de DevTools y elegí dispositivo móvil. Si no tenés viewport, el texto es chiquito, hay scroll horizontal. Si lo agregás, el contenido ocupa todo el ancho, se lee sin zoom. No es diseño, es respeto por el contexto del usuario. Ahora la descripción. Este texto no se ve en la página, pero aparece en los resultados de Google, los enlaces compartidos en redes, los marcadores del navegador. Y es clave para SEO accesible. Un buen description ayuda a quienes usan lectores de pantalla a decidir si entrar o no. Reglas simples. Máximo 155 caracteres. Claridad antes que palabras clave. Incluir el valor por qué esta página les sirve. Ejemplo malo: HTML, CSS, JavaScript, programación, web, tutorial, gratis. Ejemplo bueno: una ruta paso a paso para aprender programación web desde cero, con enfoque pedagógico sin superponer conocimientos previos. Otros metadatos útiles, pero no obligatorios aún, son el name author, que va a tener de contenido el nombre del autor, y el keyword, que va a tener las palabras clave. Pero atención, keywords ya no lo usa Google, solo lo incluimos si lo necesitamos para un repositorio interno. Y un último punto, Open Graph, para redes sociales. Si alguien comparte tu página en WhatsApp o Facebook sin esto, solo verán el título y la URL. Con esto, verán título, descripción y una imagen. No es HTML estándar, es de Facebook. Si querés ver cómo se vería tu página al compartirla, te invito a que veas el video 9.5, cómo ponerle una URL real a tu web, gratis en 2 minutos. Ahora te dejo un mini desafío. Agrega viewport y description en todos tus HTML. Verifica en modo móvil que no haya scroll horizontal. Listo, ya tenés una página que no solo funciona en tu PC, sino que responde al mundo real. En el próximo video, multimedia accesible, cómo incluir audio y video sin excluir a nadie, porque los subtítulos no son opcionales, y como autoplay puede ser una violencia digital. Si este video te ayudó a ver los metadatos como cuidado, no como relleno, dale like, suscríbete y contame en comentarios. ¿Qué dirías en 155 caracteres para describir tu primera web?
Nos vemos en el video número 10 y recordá, no se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.